viene, pero deja fuera a la soja y al maíz. A través de X, el texto oficial aclara que la medida no se va a aplicar a la soja, al maíz, al girasol, ni al sorgo, ni a los subproductos que vuelven a tributar los derechos de exportación vigentes en enero. Esto fue celebrado por parte del arco del agro y por parte no, porque todavía no era lo que se había acordado o no es por lo que se viene luchando desde hace un tiempo esta parte. Es así, Heraldo Moyeta, el presidente de la Sociedad Rural de Río Cuarto, en diálogo con Puntal AM. Buen día, ¿cómo le va? Hola, buen día, Paula, ¿cómo estás? Bien, bueno, ¿cómo cayó esta noticia? Bueno, eh, ni teníamos acordado nada, ni celebramos nada de nuestra parte, ¿no? Todo lo que tenga que ver con derechos de exportación es una lucha muy larga, la cual nunca vamos a convalidar. Nos parece que es correcto mantener esta rebaja temporaria que había anunciado el gobierno en trigo y en cebada, pero siempre yendo a una eliminación total o una disminución permanente, lo cual esto no está ocurriendo, solamente es un incentivo para poder, para un incentivo para poder sembrar con mayor calidad. Así que bueno, tenemos que pensar de que hay que seguir la lucha. En el cuanto a soja y maíz, los números están bastante complicados y si volvemos al esquema anterior de retenciones, seguramente se van a complicar más aún. Y esto siempre va a caer en una rebaja, en una baja, perdón, de la producción. Sin duda es que el productor para poder sembrar va a tener que ajustar en cuanto a tecnología, en cuanto a hectáreas sembradas, y esto va a ser una menor producción, en contrapartida de lo que dijo el otro día el ministro Sturzenegger, de que Brasil cuadriplicó la producción y habló solamente de ley de semillas. Acá la ley de semillas, que también hay que verla, no tiene nada que ver cuando a vos te confiscan el 30 o el 33% por retenciones directas del bruto, es muy difícil que podamos llegar a aumentar la producción. Así ¿En que qué creo que el implica la gobierno ley de se semillas, equivoca, ¿no? Heraldo? La ley de semillas implica la propiedad intelectual para que se puedan desarrollar distintos tipos de genética, sobre todo en semillas de soja, distintos eventos tecnológicos donde cual le cobran un canon al productor que guarda su semilla propia para poder pagar ese desarrollo de semilla. Y algo muy controvertido, pero nada tiene que ver en absoluto con no poder aumentar la producción. Creo que la principal ancla que tenemos son los derechos de exportación, donde el productor genuino lo va dejando afuera del sistema, porque las hectáreas que si bien no crecen, pero se siguen sembrando todos los años, pasan a grupos financieros o grandes empresas que tienen la posibilidad de industrializar o otros negocios de procesamiento que hacen que la producción primaria para ellos no les interese, solamente les interesa el producto. Entonces, bueno, el gobierno no está viendo esto. Creo que sí hay algo positivo y que puede ser valorable, es que por lo menos se habla de retenciones. Claro. A veces sacando unos puntos, a veces volviéndolo a poner, pero se habla de retenciones y seguimos pidiéndole al presidente que cumpla con su promesa de campaña, que este impuesto era un robo y que había que sacarlo. Así que bueno, seguimos apelando a esa promesa de campaña para poder demostrarle que desde el sector, con reglas claras, seguramente se puede aumentar y mucho la producción. Bueno, esto era vigente hasta el 30 de junio, el anuncio tiene que ver con esa fecha que expira y según el gobierno, el comunicado oficial estaba viendo, estas exportaciones representan, y los derivados, alrededor de 4.000 millones de dólares, Heraldo, millones de dólares anuales, un cerca del 5% del total exportado por el país, lo que implica que hay una decisión tomada por parte del gobierno que por ahora es ahí de donde va a salir la plata. Es una lucha que ustedes están manteniendo y que consideran injusta, pero que si no, ¿cuál es la otra alternativa que se le presenta al gobierno de dónde sacar esos 4.000 millones de dólares? La verdad es que seguramente si fuésemos a una reforma tributaria en serio y moderna, se podrían dar cuenta que hay muchos sectores de la economía
de la economía informal que hoy están aportando y muy poco. Y no quiero entrar en detalles, pero se sabe bien que hay muchos sectores de la economía que no aportan. Es mucho más fácil el producto que saca el sector agropecuario porque no es formador de precio y está obligado a venderlo porque es su actividad. Hay muchísimas actividades que hoy no tributan, hay Pero una ¿por qué decís economía que no querés informal. entrar en detalle? Por ejemplo, ¿qué rubros a No, grandes no, pero rasgos? puedo entrar en detalles y te puedo decir que hacemos muchísima propaganda y bienvenido sea porque todo nos gusta el sector del turismo. Sí. Cuando uno va a cualquier lugar del turismo se manejan en efectivo y sin factura y esos son tributos que no llegan a los estados ni provinciales ni nacionales. Y los evasores después son los productores. Cuando hablamos de la gastronomía, también tenemos muchos sectores que no tributan. Y si no, cada uno de nosotros cuando vamos a un restaurante preguntan si quiere factura. Entonces, tenemos que ir a una reforma tributaria en serio y me van a decir que seguramente que esos números no inciden, pero sí inciden en la igualdad de condiciones para cada ciudadano de la Argentina. Por eso se exige una reforma tributaria donde todos tributemos correctamente, porque creo que es una obligación tributar para poder exigir, pero que todos lo hagamos de manera correcta. Fácil es confiscar un porcentaje de tu producción bruta para sostener muchas veces los estados bobos, las cuestiones que todavía, si bien el gobierno nacional ha ajustado muchísimo el Estado, pero todavía no vemos que se hayan ajustado un montón de cosas y un montón de privilegios, pero sí están quedando en el camino muchísimos productores que son los que le dan vida a los pueblos del interior y al interior del país, son los que le dan vida y que siguen poblando el territorio nacional y que tienen un montón de dificultades. Parece ser que seguimos siempre con gobiernos centralistas, que lo que importa es lo que pasa en Buenos Aires y el resto del país no. Y que los llamó a liquidar cuanto antes, ¿no? ¿Qué pasó con los silos bolsa que se ven? ¿Se liquidaron o no? ¿Qué hizo el campo a partir del llamado del presidente, indirecto, medio irónico incluso, a partir de esta decisión que tomaron? Primero que tiene un desconocimiento en las declaraciones que hacen confundir a la gente. El que liquida es el exportador y no el productor. Muchos de los productores han vendido su producción porque gracias a esa poca o mucha producción que tenían han podido pagar sus deudas, que estamos en la época de vencimientos. Y no quiere decir que eso que haya vendido el productor, el exportador lo haya liquidado. Pero en un gobierno que se llama libertario, en un gobierno que el libre comercio, cada uno puede decidir cuándo vende o cuándo no vende. Es una decisión. Lo que pasa es que, bueno, con esta, entre comillas, amenaza de volver a subir los derechos de exportación, es como decir, bueno, si lo vendemos ahora se va a vender más caro. Bueno, me parece que no son las políticas, estas son políticas que creíamos terminadas, de presión, de descalificación, con términos de especulación y todas esas cuestiones. Creo que eso hay que desterrarlo. Cada uno con lo que produce y es su propiedad privada y es su moneda de cambio, puede elegir cuando lo quiera hacer, pero tampoco podemos permitir que nos confisquen a través de los impuestos el esfuerzo de un montón de gente que trabaja todos los días, igual que el trabajador, al igual que cada uno de los ciudadanos argentinos, y vemos que ese dinero seguimos pagando cuentas que nada tienen que ver con el bienestar de la gente. Así que bueno, creemos que el ordenamiento tiene que existir, apoyamos el superávit fiscal, apoyamos el orden de la macroeconomía, pero tienen que permitir que la economía se desarrolle porque en algún momento todo este dinero se va a terminar y vamos a volver a foja cero y no vamos a tener quien aporte, ¿no? ¿Han mantenido reuniones, Heraldo, desde la sociedad rural con otras entidades del agro, del campo, para delinear acciones a seguir, si se sostiene esto y si no se vuelve innegociable en materia de retenciones? No, el diálogo siempre está abierto, eso gracias a Dios en democracia y hemos podido tener diálogo, incluso en gobiernos anteriores, pero bueno, siempre termina siendo un diálogo de sordos, ¿no? A veces las decisiones están tomadas y uno tiene que quedarse con el compromiso. Bueno, el productor siempre se reconvierte y tratará de adaptarse a lo que tenga y los dirigentes agropecuarios será nuestra función tratar de mantener el diálogo e ir con propuestas concretas para demostrar que hay otro camino. Bueno, ojalá seamos escuchados. Gracias, Heraldo Moyeta.
Muchas gracias. Que tengas buen día. Presidente de la Sociedad Rural de Río Cuarto, entonces, al respecto del comunicado oficial del ministro de Economía, Caputo, y todo el gobierno, con el comunicado oficial en general, con el tema retenciones, ¿no? Y a quién se les liberan las retenciones y a quién se les sigue cobrando retenciones, o a qué granos, ¿no? Y fundamentalmente la soja es una de las más afectadas y sigue el sostenimiento de esta bandera que vienen sosteniendo desde tanto tiempo las entidades ruralistas. Hacemos pausa y ya venimos con más.